Imaginemos por un segundo la creación de una imagen perfecta. O sea, hay una expectativa de precisión casi quirúrgica en todo esto. Ujú. Sí, claro. Se ajusta la luz, se calibra la apertura del diafragma, el enfoque es, pues, milimétrico, se hace clic y ahí está, una obra de arte nítida y absolutamente bajo control. Exacto, la toma ideal. Pero luego, imaginemos la cuenta bancaria de la persona detrás de esa cámara. Frecuentemente, esa precisión desaparece por completo y fíjate que lo que queda es un desorden borroso. Sí, un caos financiero total. Exactamente. Entonces, ¿por qué profesionales con un talento visual extraordinario que dominan la técnica a la perfección terminan atrapados en un ciclo de trabajo agotador que apenas paga las cuentas? Es una paradoja fascinante, la verdad. Y la respuesta corta es que dominar una lente no tiene nada que ver con dominar la entropía de un mercado. Ajá, Cuando alguien da el salto de la creación artística a la comercialización de ese arte, el entorno cambia radicalmente. Ya no es un problema estético, es un problema de supervivencia sistémica. y precisamente por eso la inmersión profunda de hoy tiene una misión que me parece vital para quienes nos escuchan. Vamos a desglosar una serie de notas, conversaciones y el temario de un curso fascinante titulado Ventas para fotógrafos. O sea, es un cambio de juego por completo. Totalmente. El objetivo de este análisis es entender cómo transformar esa pasión creativa que suele atrapar a los freelancers en un trabajo infinito en una máquina predecible y escalable. Sí, una máquina fría y calculada. Exacto, utilizando conceptos impresionantes como la teoría general de sistemas, el marketing de respuesta directa y la psicología del comportamiento. Es como descubrir un manual de operaciones oculto para negocios creativos. El paradigma central aquí, y esto es clave, es dejar de verse frente al espejo como un artista incomprendido y empezar a asumir el rol de un ingeniero o más bien de un arquitecto de sistemas. Arquitectos de sistemas. Me encanta cómo suena eso. Y bueno, para empezar, vamos a meternos de lleno en esa idea de la ingeniería. Se propone abordar un negocio creativo como si fuera una caja negra. El concepto de input y output. Exacto. Pensarlo en términos de input, proceso y output. La entrada, o input, son personas reales allá afuera que, pues, están viviendo sus vidas y aún no saben que necesitan un servicio. Y el proceso, esa caja negra en el medio, es una metodología estructurada de ventas. ¿Sí? Y el output, la salida, es el dinero, el flujo de caja y los clientes cerrados. Totalmente de acuerdo. Y al verlo a través de esta lente de la teoría general de sistemas, se vuelve evidente cuál es el enemigo número uno que acecha a cualquier emprendedor, que es la entropía. La entropía, claro, el caos natural. Sí. Es esta ley física universal que dicta que todo sistema, si se deja a su suerte, tiende inevitablemente al caos. O sea, si no hay supervisión, si los procesos dependen del estado de ánimo del creador, todo se cae. Claro, un día estás motivado y vendes, y al otro día no quieres saber de nadie y el negocio muere. Exacto. La publicidad se vuelve ineficiente, los correos se pierden, los clientes se impacientan. La meta aquí es inyectar neentropía, que básicamente es orden deliberado. Para lograr lo que en el texto llaman homeostasis, ¿verdad? Así es. La homeostasis es mantener el sistema estable mediante indicadores y métricas claras. O sea, poder medir. Exactamente. Si un mes el output de ingresos cae, un sistema bien diseñado tiene alarmas que indican en qué parte exacta del proceso ocurrió la falla. Esto permite ajustar una tuerca súper específica sin tener que desarmar toda la estructura del negocio. Fíjate que al leer esto se me vino a la mente una analogía. Básicamente, operar un negocio sin esa homeostasis, sin sistemas, es como un mecánico intentando arreglar el motor de un coche a las 3 de la mañana, a ciegas, golpeándolo con una llave inglesa. Es la receta para el desastre. Totalmente. Puede que, por pura suerte, le atine a una pieza, el motor tosa y arranque un día. Pero a la semana siguiente, cuando se vuelva a apagar, no tendrá la menor idea de qué fue lo que funcionó la primera vez. ¡Qué buena analogía! Esa es la trampa de depender de la inspiración para vender. Ahora, para que esa caja negra funcione de manera consistente y transforme a un desconocido en un cliente, hay que entender qué es lo que realmente impulsa la decisión de compra. Y asumo que no es la apreciación artística de la foto, ¿verdad? Para nada. Es el cerebro primitivo,
el cerebro reptiliano. A ver, este concepto me pareció brutal. Sugiere que el consumidor en el fondo no está evaluando la composición fotográfica o el balance de blancos. Su cerebro más antiguo está evaluando su propia supervivencia. Totalmente. Desde una perspectiva evolutiva, nuestro cerebro está diseñado para priorizar la evasión del dolor y del peligro muy por encima de la búsqueda del placer. O sea, sobrevivir primero, disfrutar después. Exacto. El estado de lucha o huida consume muchísima menos energía que el análisis racional de una estética. Entonces, si un profesional intenta vender diciendo, mira, mis fotos tienen colores muy bonitos, está apelando a la corteza prefrontal, que es la parte analítica y lenta del cerebro. Y ahí la gente se aburre o lo piensa demasiado. Claro, pero si comunicas una crisis, la atención es instantánea. Por ejemplo, al dirigirse a un colega fotógrafo, decirle algo como, si sigues compitiendo por ofrecer el precio más barato, la inflación se va a tragar tu margen y tu negocio morirá este año. ¡Wow! Eso activa la alarma biológica de inmediato. Sí, es un gatillo directo. Pero a ver, quiero hacer una pausa aquí y jugar un poco al abogado del diablo, porque me surge una duda. Adelante. Entiendo esa lógica para vender, no sé, seguros de vida o alarmas contra incendios. Pero ¿no es un poco agresivo o hasta manipulador usar el miedo y el gatillo de lucha o huida para vender algo tan emocional como la fotografía de una boda? Es una duda súper válida y muy común en el gremio creativo. Pero hay que replantear lo que significa peligro en el contexto social humano de hoy. A ver, explícame eso. No se trata de crear un pánico falso o ser un vendedor agresivo de los años 80. Se trata de reconocer el peso real de lo que está en juego y, en contraste, ofrecer seguridad. Ajá. Para una pareja que invierte meses de su vida y muchísimo dinero en un día irrepetible, la posibilidad de que el fotógrafo pierda los archivos, llegue tarde o entregue un trabajo mediocre es una amenaza genuina a su legado emocional. Claro, es que el evento no se puede repetir. Si se arruina el momento de los anillos, se arruina para siempre. Exactamente. Entonces, al articular claramente ese riesgo enorme que otras opciones más baratas representan, el sistema de ventas no está manipulando a nadie, está validando una preocupación profunda y muy real. O sea, el proveedor se erige como un refugio. Exacto. Te conviertes en un búnker de confianza. El mensaje subyacente cambia de compro unas fotos bonitas a compro la garantía absoluta de que mi recuerdo está a salvo. ¡Wow! Entonces, la transacción real es por paz mental, no por píxeles. Totalmente. Sabiendo esto, el siguiente reto que plantea el material es decidir exactamente a quién dejamos entrar a este búnker, ¿no? Definir el nicho, el input. Sí. Y aquí las notas presentan una comparativa fascinante entre vender bodas y vender graduaciones. Creo que esto ilustra perfectamente el dilema del volumen frente al margen. Es un análisis clásico de flujos dentro de un sistema. Las bodas, por su naturaleza, permiten un margen de ganancia enorme. Es lo que en la industria se conoce como un servicio high ticket, de alto valor. Pero me imagino que hay un costo oculto ahí. Claro, la demanda está en un océano rojo de hipercompetencia. Es como entrar a un estadio abarrotado donde cientos de proveedores están gritando al mismo tiempo para captar la atención de la misma pareja. El esfuerzo y la energía para vender una sola boda debe ser altísimo. Lo es. Mientras que las graduaciones masivas, son otro universo por completo. Ahí no hay una deliberación de meses. En un salón de eventos con 500 estudiantes, la compra de la foto grupal es una decisión impulsiva. Sí, de 5 segundos. Exacto, detonada por el miedo a quedarse fuera del recuerdo de la generación. Es puro volumen. Y para navegar entre esos extremos de margen y volumen y saber cómo diseñar la oferta perfecta, el curso introduce la ecuación de valor propuesta por Alex Hormozi. Y mira, estoy convencido de que esta ecuación es la pieza de ingeniería comercial más potente que existe. Sí, la ecuación de valor. A primera vista parece una fórmula matemática intimidante, pero cuando la desglosas tiene todo el sentido del mundo. Totalmente. Básicamente dice que el valor que un cliente percibe es una división. En la parte de arriba tenemos el resultado soñado multiplicado por la probabilidad percibida de logro. Ajá. Y todo eso se divide entre la parte de abajo, que es el tiempo de entrega multiplicado por el esfuerzo y sacrificio que tiene que hacer el cliente. Vamos a aterrizarlo para ver cómo esto altera la percepción en la vida real. Supongamos que el resultado soñado es obtener retratos que generen un estatus increíble. El multiplicador de arriba es la probabilidad percibida,
O sea, ¿qué tan seguro está el cliente de que este fotógrafo en particular lo va a lograr? Claro, si el portafolio es impecable y hay decenas de testimonios, esa probabilidad se dispara. Exacto. La parte superior de la ecuación se vuelve gigante. Pero fíjate que al leer esto me di cuenta de que la parte de abajo de la división, el divisor, tiene un impacto aún más drástico. Completamente. Si el fotógrafo tarda 6 meses en entregar las fotos, el divisor es enorme, lo que aplasta matemáticamente el valor total del servicio. Y si además el cliente tiene que hacer un esfuerzo gigantesco, tipo viajar 3 horas y posar incómodo todo el día bajo el sol, El valor se reduce a migajas sin importar qué tan buenas sean las fotos finales. En cambio, si garantizas la entrega en 48 horas y la sesión se hace a domicilio sin que el cliente mueva un solo dedo, el divisor se vuelve diminuto y al dividir por un número más pequeño, el valor percibido se multiplica exponencialmente. es decir, si quieres cobrar el triple, no tienes que ir a comprarte un lente más nítido o una cámara más cara. Lo que tienes que hacer es reducir la fricción del cliente a cero. Exactamente. Y fíjate que esto me recuerda a la metáfora del Rolls-Royce que mencionan. Ah, muy buena. Nadie compra un Rolls-Royce y luego abre el cofre para contar los caballos de fuerza o revisar los cilindros del motor. No compran la ingeniería interna. Lo que compran es la forma en que los miran al bajarse de ese auto frente a un restaurante. Compran el estatus. Sí, compran la percepción externa. En nuestro contexto, el cliente no está comprando un archivo digital con más megapíxeles. Compra el estatus de tener una documentación impecable y envidiable de su vida. Por eso el diseño de los paquetes de servicio debe ser despiadado. La regla del sistema es categorizar todo lo que ofreces en 2 baldes. A ver, El primero, cosas que son rápidas de hacer para ti y altamente valiosas para el cliente. Y el segundo, cosas que son lentas de hacer y altamente valiosas. ¿y qué pasa con lo que es lento y no valioso? Cualquier tarea que sea lenta para el sistema y que el cliente no valore realmente como estatus es puro peso muerto. Hay que eliminarlo de inmediato y sin contemplaciones. Ahora, pensando en el volumen masivo de las graduaciones que hablábamos antes y el alto valor, hay un detalle estratégico en las notas que quiero preguntarte. Dime, Se plantea la idea de vender sesiones individuales de graduación como un upgrade. Con toda esta teoría de maximizar la eficiencia, ¿tiene sentido salir a buscar a cada graduado individualmente desde cero para venderle un paquete especial? si lo pensamos desde la termodinámica del sistema, hacer eso es un desperdicio colosal de energía. ¿Por qué? Porque intentar vender algo individualmente a un mercado que no está buscando activamente tu servicio requiere un proceso larguísimo de educación. Hay que convencer al estudiante de que necesita una sesión individual. Y eso gastará dinero y tiempo. Exige presupuesto publicitario, esfuerzo humano, horas de mensajes. La eficiencia sistémica dicta aprovechar las concentraciones de energía que ya existen. Ah, te refieres al salón de eventos. Exacto. El acto académico masivo te pone a 500 prospectos juntos bajo el mismo techo. Ya están vestidos, peinados y en un estado emocional altísimo. Están listos. El costo de adquisición de clientes ahí es prácticamente cero. La estrategia magistral no es vender la sesión individual antes desde cero, sino usarla postventa. O sea, después del evento grupal. Sí, una vez que generaste confianza capturando el evento general y entregando rápido, envías un mensaje automático ofreciendo la sesión individual privada como un elemento de exclusividad. Es usar a las masas como un embudo de entrada gratuito y luego extraer el alto margen solo de aquellos dispuestos a pagar por el estatus adicional. Es brillantísimo. Es pescar con una red gigantesca y luego simplemente seleccionar a los peces dorados que ya están a bordo de tu barco. Exactamente. Y hablando de pescar la atención, eso nos obliga a analizar el siguiente engranaje, la fábrica de contenido. ¿Cómo logra un negocio alimentar la máquina y hacer que cientos de extraños volteen a mirarlo en la era de las redes sociales? Aquí hay que aplicar lo que en el texto denominan la teoría de probabilidad sistémica en plataformas como TikTok o Instagram. Y la verdad, es un error garrafal pensar que estos algoritmos son curadores de arte que premian lo estético. Entonces, ¿qué son? Son máquinas tragamonedas. Están diseñadas exclusivamente para maximizar el tiempo de retención en pantalla. El éxito o fracaso de un video se decide en un muestreo inicial estadístico. ¿Te refieres a la prueba de fuego de las primeras 200 personas? Exacto. Cuando publicas algo, el algoritmo se lo muestra a un pequeño grupo de control, digamos 200 personas.
Si tu pieza logra retener su atención y hacer que dejen de hacer scroll, la plataforma abre la válvula y lo muestra a 1000 más. Y así se va. Ajá. Pero si por pura probabilidad matemática, esas primeras 200 personas estaban distraídas, de mal humor o manejando en un semáforo, el video muere instantáneamente, por más brillante o artístico que sea el contenido. ¡Wow! Fíjate que esto cambia todo el paradigma, porque te quita la culpa personal de encima. O sea, si un video fracasa, no significa que tu trabajo creativo no sirva o que seas malo. Significa que el muestreo simplemente falló. Totalmente. Te libera del ego. Y para hackear esto, las notas plantean un sistema de 3 niveles. Primero se crea el contenido pilar, que es un video largo, robusto, que explica a profundidad un tema. Sí, la base. Luego viene la atomización. Ese contenido grande se corta en decenas de fragmentos cortos, pero a cada fragmento se le inyecta un gancho diseñado para ese cerebro primitivo que hablábamos. Para provocar esa pausa inmediata. Exacto. Y el tercer nivel, que te confieso es mi favorito absoluto, es la recirculación. Ah, la regla suprema de la eficiencia. Sí. Agarrar un video que funcionó decentemente, esperar unas 3 semanas y cambiar única y exclusivamente los primeros 3 segundos visuales. ¿Y lo vuelves a publicar? Es una locura lo bien que funciona. Es la analogía perfecta de pescar. Tienes tu caña en el agua. Si no atrapaste nada en la mañana, pues no rompes la caña ni tiras el carrete a la basura. Simplemente le cambias la carnada por una de un color más brillante y vuelves a lanzar a otra hora. El anzuelo con la información es idéntico, solo cambias el cebo inicial. Todo esto se apoya en el principio de Pareto, la famosa regla del 80-20. El 80% de tu crecimiento va a provenir de apenas el 20% de tus videos. O sea, no hay que inventar la rueda todos los días. El tema es repetirlo, iterarlo y exprimirlo hasta el cansancio. Pero, a ver, al escalar esta exposición repitiendo videos, inevitablemente vas a atraer tanto luz como sombra. Hay 2 casos concretos en las notas sobre cómo lidiar con el entorno digital: el hater y el fan, el usuario Guacamaya y el usuario Vega Melquisedec. Esos ejemplos son oro puro. La forma de procesar ambas reacciones se basa en algo que podríamos llamar aikido mental. Aikido como el arte marcial de usar la fuerza del oponente. Exactamente. Un comentario de odio de un usuario como Guacamaya suele devastar a los emprendedores, porque lo toman como un ataque personal. Pero el sistema no tiene ego. Para el algoritmo, todo es interacción, ¿no? Exacto. Un comentario de odio es exactamente igual de valioso que una declaración de amor. Ambos empujan el video a más personas. El aikido mental toma ese comentario negativo, que quizá dice que tu método es una estafa, y haces un video en respuesta. Pero sin ponerte a la defensiva. Claro, validas la premisa. Dices algo como, tienes razón, la mayoría de los métodos en la industria son terribles. Por eso construí esta otra solución. Transformas un intento de humillación en una herramienta de polarización. Está cañón. Y por el otro lado, cuando el usuario Vega Melquisedec deja un elogio diciendo que le salvaste horas de estrés. Eso se convierte en el cimiento absoluto de tu prueba social. Una captura de pantalla de ese comentario vale más que 100 páginas de texto persuasivo escrito por ti mismo. Nada se desecha en este sistema. Ok, llegamos a un punto súper crítico. La máquina ya hizo su trabajo de atracción. Tienes a cientos de personas escribiendo a la bandeja de entrada o al WhatsApp, y aquí es donde muchísimos negocios se estrellan. El primer instinto, el error fatal que mencionan, es mandar de inmediato un PDF enorme con todos los precios. Sí. Hacer eso es como recetarle a un paciente una cirugía a corazón abierto en la sala de espera, antes de siquiera haberle preguntado cómo se siente. Destruye todo, claro. Destruye cualquier posibilidad de conexión, porque viola los 5 niveles de conciencia por los que atraviesa la mente humana al comprar. Me gustaría profundizar en esto, la verdad. A veces asumimos que todo el que manda un WhatsApp preguntando ya está listo para pagar. ¿Cómo funcionan esos 5 niveles? Es un viaje cognitivo interesantísimo. Nivel 1. Inconsciente. La persona ni siquiera sabe que tiene un problema, ni ha pensado en contratar a nadie. Ok. Nivel 2. Consciente del problema. Sabe que necesita un recuerdo, pero le abruma pensar en qué podría salir mal. Nivel 3. Consciente de la solución. Entiende que un profesional elimina el riesgo, pero no sabe quién es la persona ideal. Todavía está buscando opciones. Exacto. Nivel 4. Consciente del producto.
ya te conoce a ti y está evaluando tus paquetes. Y finalmente, nivel 5, totalmente consciente. Solo necesito un empujoncito o una oferta para sacar la tarjeta. Sabiendo esto, si alguien llega por un video de TikTok y está apenas en el nivel 2, o sea, consciente del problema pero lleno de dudas, y le lanzas un PDF de precios de miles de pesos de golpe, lo paralizas. Provocas una retirada inmediata. Por eso, el protocolo de cierre debe comenzar construyendo un puente de simpatía. Y la simpatía, según esto, no es solo ser buena onda, sino que activa el famoso efecto halo. ¿Cómo funciona eso a nivel neurológico? Nuestro cerebro siempre busca atajos para ahorrar energía. Si en los primeros segundos de interacción en el WhatsApp o en una llamada, el vendedor resulta genuinamente simpático, el cerebro del prospecto asume que, como es agradable, seguramente también es súper honesto y profesional. ¡Wow! O sea, te transfiere cualidades positivas. Sí, el efecto halo hace que una cualidad irradie a las demás, creando una percepción de capacidad gigantesca. Las defensas bajan. Y una vez que bajaron el escudo, el vendedor tiene que crear tensión. Ojo, no presión, tensión. Trazar lo que se conoce como la brecha. Ese es el núcleo de la venta. El arte de mostrarle dolorosamente al cliente la diferencia entre dónde está hoy, con sus riesgos e incertidumbre, y la tierra prometida a la que quiere llegar. Esa tensión genera tanta incomodidad que el cliente mismo pide cerrar la brecha. Así es, y la venta se vuelve una asistencia, no un forcejeo. Ahora, todo esto suena muy analítico, pero fíjate que revisando el temario de este curso me topé con un detalle curiosísimo. Mencionan a Jesucristo y lo catalogan como el vendedor más grande de la historia. Ajá, sí lo mencionan. Y yo pensé, a ver, ¿no es un salto demasiado drástico mezclar teología con un curso de fotografía y algoritmos? Puede parecer súper disruptivo de entrada, pero la referencia está completamente desprovista de religión. Se usa puramente como el ejemplo maestro de algo que en el póker se llama selección de mesa. Selección de mesa, ¿ok? Los jugadores de póker rentables no se sientan en mesas llenas de profesionales que los van a desplumar. Se sientan en mesas donde tienen ventaja. El texto ilustra que Jesucristo no intentaba venderles un mensaje a los sumos sacerdotes o a los romanos. La fricción ahí era inmensa. Iba a las personas que ya estaban desesperadas por escucharlo. Ah, claro, iba al nicho de menor resistencia. Básicamente es la regla de oro. No intentes venderle hielo a los esquimales. Exacto. Ve a donde el sol brilla. Pero bueno, esto nos lleva al último obstáculo. Y me parece el más paradójico. Digamos que el emprendedor construyó su máquina perfecta. Su nicho responde, los videos jalan, cierra ventas. De repente, cuando el negocio debería estar llegando al muro de los 100,000, o sea, 100,000 pesos al mes, todo se estanca. Y el cuello de botella ya no es el algoritmo, es la propia mente del creador. El temido autosabotaje. Y toma la forma de la trampa del objeto brillante. Justo cuando el negocio ya funciona y ya no hay que apagar incendios a diario, el cerebro del creador se aburre. Siente que si no sufre, no trabaja. Y ahí es cuando intentan abrir otro negocio de la nada, ¿no? Sí, se meten a bienes raíces o a nichos que no conocen en lugar de terminar de sistematizar y delegar lo que ya tienen. Es la incapacidad de dejar de ser el operador de la cámara para ser el dueño del sistema. Fíjate, yo lo veo como escalar el muro de los 100,000. Es como intentar derribar una pared inmensa. Si golpeas siempre en el mismo punto, o sea, sistematizando, el muro cede. Pero si te da el síndrome del objeto brillante y cambias de idea cada semana, solo le estás dando golpecitos en diferentes partes del muro. ¿Y así el muro nunca se cae? Terminas exhausto y sigas del mismo lado. Esa analogía da en el clavo. Pero la psicología profunda detrás de esto se explica con el experimento de Martin Seligman sobre la indefensión aprendida. Seligman notó que unos perros sometidos a resultados negativos fuera de su control aprendían a ser impotentes, al punto que, aunque les abrieran la jaula, los perros se quedaban ahí tirados. Creían que escapar era inútil. ¡Qué fuerte! Y el emprendedor hace su propia jaula con las 3 Ps, ¿cierto? Sí, cuando fracasan, se convencen de que el fallo es personal, o sea, yo no sirvo. Luego que es permanente, siempre estaré estancado. Y finalmente, ubicuo. Si este video falló, toda mi vida es un desastre. ¿Y cómo pagamos ese software tóxico de las 3 Ps? Con el modelo ABCDE de Seligman. Es romper la cadena lógica. La A es la adversidad objetiva. Por ejemplo, no tuve ventas. La B es la creencia. Soy un fraude.
Y la C es la consecuencia. El emprendedor se deprime y no graba más. Y la clave está en la D. Exacto. La D es la disputa. Es exigirle pruebas a esa creencia. Decir, a ver, espera, no soy un fraude. Matemáticamente falló el muestreo de los primeros 3 segundos. Al quitarle el peso moral, llegas a la E, la energización, para intentarlo de nuevo. Se trata de crear microexperiencias de control. Si automatizar todo te da pánico, pues tu meta hoy no es el embudo completo, es solo prender la cámara y ajustar la luz. Demostrarle a tu cerebro que sí tienes control. Y una vez que la mente está en orden, toca delegar y evidenciar el éxito. Usar el estilo de vida como autoridad. Claro, como mencionan en el texto, subirte a tu motocicleta Vento Workman o grabar con la DJI Osmo Pocket 3 en lugar de estar editando a las 3 de la mañana. No es presunción, es decirle al mercado, tengo un sistema predecible, soy un líder confiable. El negocio deja de ser una rueda de hámster para ser un vehículo de libertad real. Y bueno, recapitulando esta inmersión de hoy, queda clarísimo que para creativos y freelancers, el éxito no depende de mejorar la técnica artística, sino de construir este motor de input y output. Totalmente. Entender el cerebro primitivo y, sobre todo, no sabotear la propia máquina justo antes de derribar el muro. Y esto me deja con un pensamiento final para la audiencia. A ver. Si el experimento de Seligman demostró que los perros se quedaban paralizados en una jaula abierta, cabe preguntarse sobre la actual gig economy, esta economía de freelancers. Muchos creativos entran al mundo independiente buscando libertad, pero al negarse a crear procesos por miedo a perder su esencia artística, terminan construyendo una jaula de operación infinita de 18 horas diarias. Una trampa perfecta. La pregunta que queda flotando es, ¿estamos usando nuestra creatividad para liberarnos? ¿O simplemente hemos diseñado un encierro mucho más estético?